Buenos días. Sí, lo único que espero es que el dispositivo que hemos elaborado para esta instancia del seminario esté en condiciones técnicas de ser compartido. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, eh, para que nos vamos presentando, para que nos vamos ubicando en el tema, yo quisiera leerles una breve introducción a ese tema. Y si me están escuchando, en la breve presentación del PowerPoint está, pero hasta que lo tengamos en pantalla, la presentación dice así: pedagogía crítica en entornos virtuales, o aproximaciones a una pedagogía crítica en entornos virtuales. A modo de breve presentación, me interesaba mucho, sobre todo, plantear el tema de la virtualidad desde el marco de las pedagogías críticas. Y para no tener que teorizar, ni hacer reflexiones, ni referencias bibliográficas a la misma, y para que seamos más dinámicos, consideraba más pertinente o pertinente comenzar precisamente por un enunciado de Paulo Freire que caracteriza, yo diría, las pedagogías críticas con suma claridad. Pero además esto viene digamos, a colación porque también escuché a muchos colegas, no solo de esta facultad, sino de otras facultades, hablar de que el conocimiento se transmite. Bueno, sí, se transmite desde las concepciones tradicionales de la educación o desde las pedagogías tradicionales. Pero Freire, Paulo Freire, que es, digamos, para mí uno de los representantes más genuinos de las pedagogías críticas y libertarias de la segunda mitad del siglo XX en América Latina, dice otra cosa. Y por eso traía a colación esta frase de presentación. Saber enseñar no es transferir conocimiento, sino crear condiciones para su propia producción o construcción. Dicho de otra manera, no se trata de transmitir un conocimiento como si fuese un partido de fútbol o como si fuese un programa de televisión, sino se trata de compartir con el alumno los conocimientos para que en ese proceso, dice la pedagogía crítica, no solo aprenda el alumno, sino también aprenda el profesor. Y no solo aprenda el profesor, sino también aprende el alumno, ¿no? Entonces, en esa relación dialógica, ¿no?, planteada por Freire, la idea no es un saber que se transmite, sino un saber que se construye. Y aquí también está un poco la esencia, quizás desde una perspectiva tecnológica, no quiero decir tecnocrática, que es lo que está predominando en este último tiempo, pero sí tecnológica, de lo que se conoce como, ¿no es cierto?, los entornos virtuales, la educación a distancia, el e-learning y todo esto que ya sabemos que ha tomado auge en este último tiempo. Ya vamos a ver que el problema en sí no es el entorno virtual, sino la utilización, su significado y su contexto. No es lo mismo un entorno virtual que tiene la intención de formar que el entorno virtual que tiene, ¿no es cierto?, la marca de la mercantilización. Como por ejemplo se pueden observar en múltiples ofertas de universidades virtuales, ¿no es cierto?, de aprender 3 carreras y ya solucionas tu vida, ¿no? Si te haces emprendedor, solucionas tu vida. Bueno, por lo menos desde ese lugar, por eso planteaba la cuestión de las pedagogías críticas, al menos en mi caso, estoy distanciado. Sí creo que es un recurso importante, fundamental, y ya vamos a ver por qué. Y en todo caso, desde la cuestión universitaria, ustedes lo pueden apreciar en la pantalla, está también la referencia, es uno de los últimos libros de Freire, ¿no es cierto?, Pedagogía de la Autonomía, Saberes Necesarios para la Práctica, y bueno, y está la versión editada en la Argentina en el año 96. Y también quería decirles en esta presentación que mi intención no era convocarlos para recitarles un PowerPoint de los miles que hay, como dice ahí, sobre las ventajas, entre comillas, y desventajas de la educación a distancia. Primero porque no es una receta de cocina, ¿no?
Y segundo, porque tampoco es un hacer basado en el ensayo y en el error, que es un poco lo que nos ha pasado a nosotros, producto de lo intempestivo, perdón, ¿no es cierto?, de lo inesperado de la pandemia y de cómo, ¿no es cierto?, nosotros creemos que porque traveseamos con una computadora ya estamos en condiciones de producir pedagogías en entornos virtuales o saberes en entornos virtuales. Y eso no es así. Ya vamos a ver cómo es fundamental. El concepto de educación a distancia es fundamental en el sentido de que hay que formar docentes que tengan el marco teórico y metodológico para el trabajo en una virtualidad no presencial o semipresencial, donde el otro sujeto de la relación pedagógica está ausente físicamente, está ausente en esa interacción que es la relación pedagógica, ¿no? Entonces, les decía, a mí me parecía un poco una falta de respeto, una redundancia, poner un PowerPoint donde a modo de receta de cocina uno diga esto es bueno y esto es malo de la educación a distancia, no solo porque hay miles en la red, sino porque creo que no haríamos lo que hay que hacer, o por lo menos lo que yo pienso que hay que hacer desde la universidad, desde la universidad pública, desde los niveles superiores de educación, que es construir marcos teóricos, ideológicos y culturales respecto a esta, ¿no es cierto?, modalidad de enseñanza, ¿no? A esta, digamos, a este lenguaje dentro de la virtualidad, ¿no?, que es, en el caso de la educación, lo que se llaman las pedagogías con entornos virtuales. Podemos pasar al segundo. Yo he separado ocho módulos donde la técnica de trabajo va a ser una técnica muy sencilla. Nos vamos a tomar un minuto, lo vamos a leer al texto y luego lo vamos a retrabajar conceptualmente a partir de lo que por lo menos para mí está señalado en rojo. Pero obviamente que cada uno hace su señalamiento, cada una hace su interpretación y lo vamos a ir comentando, ¿no? Entonces, nos tomamos ya no más un minuto y lo leemos al módulo 1, a este cuerpo 1 del PowerPoint. Bien, no sé si ha pasado un minuto, pero el ejercicio es ese, ¿verdad? Que cada uno lea y que cada uno elabore. Vuelvo a repetir, no se trata de recitar estas frases hechas, sino se trata de proponer un conjunto de conceptos a debatir. Y lo primero que a mí por lo menos me pasaba, y voy a introducir el planteo y luego yo voy a proponer de que cada uno vaya tomando sus notas y al final abrimos la discusión. ¿Ah? Por favor, para que no lo cortemos tanto, no sé si se entiende. Lo importante es cómo las prácticas de la enseñanza virtual o las llamadas pedagogías en entornos virtuales vinieron para quedarse. No solo por una cuestión de la pandemia, sino porque se ha transformado en una necesidad del mundo contemporáneo, ¿no? Y en el caso concreto de la Universidad Nacional de Tucumán, más aún. Yo cuando fui consejero superior entre el año 2014 y 2016, ya existía una demanda real de los pueblos del sur de la provincia, de todo el ramal azucarero, como se llama, Concepción, Aguilares, Montero, y de su población juvenil, porque la Facultad de Filosofía y Letras tiene una delegación regional en Aguilares, ya se planteaba con mucha fuerza la necesidad de que Tucumán adoptara, la Universidad de Tucumán adoptara el modelo que tiene la Universidad de Quilmes, es decir, todo su grado con una oferta de, ¿no es cierto?, formación en un entorno virtual. O sea, todas sus carreras están virtualizadas y tiene todo un plantel docente de la Universidad de Quilmes que atiende esa virtualidad educativa y que es muy útil en el caso de la geografía de la provincia de Buenos Aires
para distancias muy lejanas de chicos que para no desplazarse utilizan esa opción, ¿no es cierto?, de formación de grado. Entonces, desde el año 2014 nosotros le planteamos a la universidad la importancia de ubicar en Concepción un centro educativo, ¿no?, a partir de una plataforma virtual que vaya desarrollando progresivamente la oferta de grado en este modo. Bueno, ustedes saben, la lluvia cae, ¿no? Y la lluvia caerá, como decían los iracundos, eso además delata mi edad, ¿no? Y hasta acá sigue, ¿no es cierto?, el planteo ese pendiente. Quiero decirlo más aún. Dos arquitectos, el arquitecto Tony Martínez y el arquitecto Raúl Matcourt, fueron autores de un proyecto muy importante sobre el cual yo como consejero superior lo planteé, que no solo era este entorno virtual, sino un centro informatizado integral como tiene la Universidad de Cuyo para la Universidad de Tucumán. Entonces estas cuestiones no son cuestiones actuales, sino cuestiones que ya se plantearon como demanda. No había que esperar la pandemia para haber tenido preparada la universidad para una situación como esta. Pero estamos entrando en otro campo, que es el campo tecnológico, que también es importante, pero no me quiero, digamos, ¿no?, salir de lo que estamos diciendo. Y quizás por esto es que la universidad y el sistema educativo no estábamos preparados, ¿no?, y eso se ve también claramente, para afrontar una situación de tanta incertidumbre, como dice ahí. Situación de incertidumbre que además ha puesto en crisis, ha puesto, ¿no es cierto?, yo diría, en sordina, ha puesto en discusión, en debate, nuestro trabajo académico, ¿no? Porque ese además es el problema. El problema no es que sepamos organizar o diseñar un módulo, ¿no?, educativo a distancia. El problema es que esta situación ha puesto en tema, ha puesto en discusión y ha puesto en crisis nuestro trabajo académico, donde, digamos, nos ha obligado a nosotros, desde el lugar de la improvisación, de una impronta no esperada, ¿no?, a generar otra forma de enseñar u otra forma de relacionarse con el conocimiento y con los alumnos, ¿no? Entonces, esto ha puesto en límite, es lo que se llama, muchos llaman el teletrabajo esclavo, esto que se llama, ¿no es cierto?, donde nosotros somos los que ponemos no solo nuestra fuerza de trabajo, sino los medios de producción, y no solamente financiamos esos medios de producción, como es pagar nuestras conectividades, hemos puesto todo para nosotros transformarnos en esto que se llama, ¿no?, un trabajo precarizado que no tiene horario. Precarizado no me refiero al salario, me refiero al horario, al entorno, al lugar, pero además a algo mucho más complejo, ¿no?, a enfrentarnos sin fundamentos teóricos y sin fundamentos pedagógicos y conceptuales a una impronta que creíamos que la resolvíamos, porque, como decía un colega de Filosofía y Letras, nosotros nos poníamos a travesear frente a una máquina. Y eso de ningún modo es así. Bueno, en este nuevo escenario, ¿no?, como dice al final el párrafo, nuestra tarea, nuestro trabajo se ubicó en coordenadas temporales diferentes a las habituales. Y de alguna forma ha desnudado, ha puesto en evidencia lo que decía, ¿no?, en un sentido literario y metafórico, Albert Camus en su libro La peste, y cuando él afirmaba que la peste, dice, no solo enferma los cuerpos, sino que desnuda las almas, ¿no? Y ahí ha puesto en evidencia una cuestión que ya la vamos a ver, y es la cuestión que por una razón u otra, por múltiples causales que desconocemos, nuestra universidad hace tiempo que no afronta, o no le interesa afrontar, o no le interesa promover una transformación curricular estructural, ¿no es cierto?, que es la crisis del grado. Podemos pasar a la otra. En el segundo módulo, por así decirlo, en el segundo cuerpo textual, nos tomamos un minuto y lo leemos.
Bien, si quieren puedo comenzar el comentario por el final, donde creo que están las preguntas. De más está decirle que las imágenes, si ustedes la fueron viendo, es difícil, nos van pasando, nos van llevando de lo que se conoce como la pedagogía tradicional. Por ejemplo, ahí se ve abajo un maestro como no castiga corporalmente a un alumno. Ya saben que en la historia educativa argentina, recién en 1884, con la sanción de la ley 1420, se suprimieron los castigos corporales, ¿no es cierto?, en la escuela. Pero ahí ustedes las imágenes tienen un sentido, están seleccionadas como para que vamos viendo cómo nos vamos trasladando, nos vamos, ¿no es cierto?, deslizando desde lo tradicional, desde lo clásico, desde la educación llamada, ¿no es cierto?, la pedagogía positivista a las pedagogías con entornos virtuales, ¿no? Entonces, podríamos comenzar, decía, por el final, ¿no? Que hay una cuestión que a mí me parece interesante. Dice, ¿reproducimos las mismas acciones? Es lo que decía al principio. Es decir, proponer un proceso de enseñanza fundado en la modalidad de lo que se conoce como el entorno virtual, supone hacer lo mismo que estábamos haciendo con el grado presencial, nada más que lo único que cambia es el canal de emisión de ese mensaje. Acuérdense que la educación es un proceso comunicacional. Sin comunicación, decían, ¿no es cierto?, los entendidos en este campo no hay aprendizaje. ¿Hacemos lo mismo? Bueno, yo creo que cuando no tenemos una formación adecuada en el tema, sí creemos que podemos hacer lo mismo y ese es un craso error. He leído, por ejemplo, algunas entrevistas, he leído algunos comentarios, he escuchado algunas quejas de los estudiantes, donde, por ejemplo, nos decían a los miembros del área de que ellos tenían que contestar cuestionarios con 50 preguntas. Eso es humanamente, no solo en la educación presencial, sino en cualquier educación, en cualquier proceso educativo, es humanamente inhumano. Otros nos decían, nos cuelgan clases de 2 horas. Bueno, evidentemente no se puede hacer lo mismo. Y esto sería, anticipándome a la conclusión, la importancia de que desde la universidad y de la facultad vamos pensando ya, porque esto ha venido para quedarse. La pandemia no es que un día, ¿no es cierto?, de primavera el virus se va a morir y se va a ir, sino porque la pandemia no es una cuestión sanitaria, sino una cuestión cultural, tiene que ver con un modo de producción, con un modo de vivir, tiene que ver con la agresión a la naturaleza, tiene que ver, ¿no es cierto?, con el desenfrenado desencanto del capitalismo salvaje, tiene que ver con un conjunto de cosas que no solo son sanitarias, ni tienen que ver solamente con la salud, ¿no? Entonces, el tema de la pandemia va a ser un tema serio y es algo que creo que ha venido para quedarse y nosotros tenemos que empezar a formar educadores a distancia en forma paralela con los profesores, ¿no es cierto?, disciplinares, con los profesores llamados tradicionales. Entonces, no podemos reproducir el reproductivismo, además, desde una conceptualización pedagógica, está en las antípodas de la pedagogía crítica. Mientras desde la pedagogía crítica nosotros tenemos que decir que tenemos que construir conjuntamente con el estudiante el conocimiento, acá estamos hablando de reproducir. Bueno, un primer inconveniente nos plantea el término ese. No podemos reproducir, hay que crear. Y eso nos lleva a al segundo interrogante, ¿cómo pensamos los procesos de apropiación del conocimiento? Y esto también nos plantea una relación horizontal. La apropiación del conocimiento, a partir de su creación, ya no es solo, ¿no?, el magiocentrismo, ya no es solo el saber que baja verticalmente, jerárquicamente, verticalmente, desde el profesor al alumno, sino que plantea una relación, ¿no?, dialógica horizontal, donde esa apropiación del conocimiento es mutua,
a partir, como hemos dicho al principio, de una construcción que, por supuesto, se da con niveles diferenciados de saberes, de especialidades, de historia y de experiencia, pero aclarando que muchos de nuestros alumnos están mucho más allá que nosotros en todo lo que sea cuestiones virtuales, comunicativas, en los nuevos lenguajes, ¿no? En las cuestiones digitales y otras cosas. Y después, fíjense, en tercer lugar, dice, ¿de qué modo articulamos los saberes disciplinarios? Bueno, ese es otro tema. Yo no sé si en los entornos virtuales los saberes, ¿no?, van a tener, desde el punto de vista de su estructura discursiva y desde el punto de vista, ¿no es cierto?, del núcleo duro de su especialidad epistemológica, de su dimensión epistemológica, la conceptualización de saber disciplinar. Y ya vamos a entrar en el territorio de cómo esos saberes van a tener, ¿no es cierto?, una condición no solo inter, multi o transdisciplinar, sino que van a tener otras jerarquías, otros niveles de legalidad, otros marcos teóricos, otras visiones. Entonces, como podrán ver, la cuestión de los entornos virtuales y su relación con una concepción pedagógica no tradicional tiene una serie de cuestiones teórico-conceptuales, ¿no?, o conceptuales y metodológicas, para decirlo mejor, que es necesario revisar desde un núcleo, ¿no?, de conocimiento un poquito más, no digo más profundo, pero más relacionado a lo que nosotros entendemos desde nuestra especialidad como la pedagogía crítica. Y ya saben que pedagogía no es educación, no confundamos. Lo pedagógico es el acto de pensar lo educativo, mientras que lo educativo es el hecho educativo en sí, ¿no? Lo educativo es enseñar o dictar una clase. Lo pedagógico es reflexionar acerca del contenido de la clase, de los niveles de comunicación, de la interacción del docente con alumnos, del contexto, ¿no?, de la pertinencia de los saberes enseñados, etcétera, etcétera. Entonces, vuelvo a repetir, hablamos de lo pedagógico porque lo pedagógico a nosotros nos lleva a salir un poco de ese hacer muchas veces fundado en el ensayo y error, y nos tiene que obligar a pensar un poco, a referirnos un poco a marcos teóricos que nos orienten en ese accionar. Por eso hablamos de pedagogía y no de educación. No, bueno, y por último dice, ¿qué nuevas formas de vincularnos y comunicarnos con nuestros estudiantes? Bueno, lo que decía al principio, esa forma de vincularnos y comunicarnos ya va a ser necesariamente otra, o por lo menos se va a dejerarquizar, o por lo menos a partir de la idea de que hay un importante grado de autonomía por parte del estudiante en los planteos pedagógicos virtuales, ¿no es cierto?, y donde ese proceso de aprender ya no está mediado por la presencialidad, por la vigilancia, por el control, la rigurosidad y la disciplina en el sentido en que nosotros la sabemos conocer. Y cuando me refiero a esto, ya no solo me refiero a la universidad, me refiero a la escuela primaria, al nivel medio y la formación del adolescente, y obviamente a la formación del joven, ¿no?, cuando ya entra en su adolescencia tardía. Pasemos al tercer... Entonces, de nuevo, nos tomamos un minuto para leerlo. Bien, si hemos leído ya el texto, de nuevo me interesa comenzar por el final. Y fíjense, ¿no? Dice, desde ese lugar, el último párrafo, desde el último punto seguido, la situación de pandemia pone en evidencia, esto que de alguna manera metafóricamente decía Camus, la creciente y progresivamente de un grado disciplinar. Fíjense, compartimentado, desintegrado, enciclopédico, repetitivo,
memorístico y prisionero de una redundante monotonía. No lo digo yo, ¿no? Lo dice el Infot, les aviso. Lo dice también el Consejo Interuniversitario Nacional, ¿no? El Consejo de Rectores. No merece toda mi confianza ese consejo, pero algunas cosas a veces dice, y hace alusión a esto, ¿no? Nosotros en este momento, uno de los más graves problemas que tiene desde un punto de vista no conceptual y metodológico el grado es esto que decimos, ¿no? Compartimentado, los conocimientos no se relacionan transversalmente, son solo conocimientos, ¿no es cierto?, diacrónicos, la sincronía no existe, la transversalización, ¿no? Son conocimientos separados por paredes, por institutos, por materia, no por cátedras, todas separadas por ladrillos, donde no se tocan ni se ven, ni mucho menos interactúan transversalmente, conformando redes o tramas de conocimiento integrados, ¿no? Por eso hablamos de la segunda categoría, son conocimientos desintegrados. Desintegrados quiere decir que no existe transversalización donde la utilización de los conceptos de uno pueda servir para el otro y viceversa. O en lo que metafóricamente es nuestra propia facultad, que a la mañana es la facultad de las teóricas y a la tarde es la facultad del taller. Eso también es una metáfora interesante. A la mañana es la facultad del enseñar y ¿no?, de memorizar, repetir, etcétera, y a la tarde supuestamente es la facultad del dibujar, de diseñar, etcétera, ¿no? Desintegrado, enciclopédico, el grave problema que tenemos ahora, una enorme cantidad de información, muchas veces que ni los mismos profesores no leen, y no solo no leemos, no procesamos, que es peor. Y por ahí pretendemos que el alumno sepa todo eso, lea todo eso, cayendo en un principio básico que vulnera, ¿no?, el proceso educativo, que es nadie puede enseñar, nadie puede evaluar lo que no enseña. Está claro que una regla de oro de la docencia es que solo se evalúa aquello que se enseña, ¿no? Enciclopédico, como decía, ¿no?, una enorme formación, y en este enciclopedismo además hay un universalismo por ahí que es peligroso, ese universalismo dado por lo que se llama la descontextualización del conocimiento. Esto quiere decir, conocemos más de afuera y apreciamos más lo foráneo, lo externo, lo lejano, que lo propio y lo inmediato. Ese enciclopedismo por ahí tiene rasgos de universalismo eurocéntrico, sobre todo, que es peligroso, que desdibuja nuestra propia identidad como latinoamericanos, como argentinos, como intelectuales, como creadores de objetos culturales, porque un arquitecto que crea un objeto cultural a través de un proceso de diseño y construcción, y aunque no se construya, aunque lo diseñe, está creando un objeto cultural, ¿no?, que interviene, que actúa, que se sitúa en el hábitat, en ese mundo que vivimos, en el contexto, decimos nosotros, que provenimos de la ciencia social. Repetitivo y memorístico, he visto exámenes acá, en la Facultad de Filosofía y Letras, en la Universidad de Jujuy, en el secundario, en el terciario, donde vos al profesor, para sacar 10, le tenés que repetir, como dice el libro. Aunque el alumno no entienda nada, pero tiene que repetir, ¿no? Y obviamente donde se hipertrofia la memoria, porque la memoria es muy útil y necesaria, pero siempre y cuando se subordine a un proceso de comprensión y no de repetición, ¿no?, a un proceso de comprensión y no de retención de manera, ¿no?, irreflexiva. Me acuerdo de un chico que decía una poesía una vez el 25 de mayo, vale el ejemplo, en la escuela normal, y que la dijo tan bonita sobre el 25 de mayo que todo el mundo le aplaudió. Y me acuerdo que una profesora le preguntó, ¿y qué es el 25 de mayo? Y el changuito la miró así y le dijo, no sé. Es decir, la cuestión de lo memorístico, el problema de lo memorístico es que respeta la forma y no el contenido.
Y eso ya es inadmisible, ¿no?, en el nivel superior de educación. Por eso decimos de que el grado, ¿no?, está prisionero de una redundante monotonía, y esta situación es como lo que lo ha evidenciado más. Esta situación y el intento de resolver e enfrentar esta situación es como que ha puesto aún más en crisis esto, porque al tener que apelar a otra modalidad de transmisión del saber y de construcción del saber, nos encontramos con que tenemos una pila de información y no sabemos qué hacer con eso. Y ya saben ustedes que información no es lo mismo que conocimiento, y que los datos tampoco son conocimiento. Podemos pasar al... Se durmió mi asistente. Ahí está la 4. Bueno, está bien. No, es una broma, dijo. Descomprimamos un poco este acto así para que no sea tan solemne. Dice, nos tomamos el minuto para leerlo. Bueno, si lo hemos leído al parágrafo, seguimos con el razonamiento anterior, conectamos lo que hemos dicho anteriormente con esto, ¿no? Se han puesto en crisis las formas tradicionales de, ya no solo de enseñanza, fíjense, sino de aprendizaje, ¿no? Más allá de que existe una copiosa bibliografía, acá lo importante de eso, dice, es que esa conectividad ha comenzado a impactar en las prácticas académicas. Y cuando hablamos de práctica académica, a esto lo puse en rojo por dos razones. Porque la práctica académica nuestra se constituye a partir de dos conceptos fundamentales: la práctica docente y la práctica de enseñanza, ¿no? La práctica docente es todo aquello que le provee identidad al docente. La práctica docente es todo aquello que el docente hace fuera del aula. Asistir a congresos, formarse, diseñar con sus colegas las clases, ¿no?, estudiar la bibliografía, ¿no?, etcétera, etcétera. Todo eso que provee lo que se llama, ¿no?, el saber. Mientras que las prácticas de enseñanza, que no son lo mismo que las prácticas docentes, son aquellas que el docente, valga la redundancia, desarrolla en el aula. Es lo que se materializa en el momento en que lleva a cabo y concreta el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, las prácticas docentes configuran la identidad del docente, configuran su acervo cultural, configuran todo aquello que lo define en su rol, ¿no?, asumido e impuesto como profesor, y como profesor de una especialidad. Hay chicos que en el secundario ni lo conocen al docente, dicen, pero ahí viene, che, el viejo de matemática, ¿no? Pero además ese es el otro tema. Te mandan una pila de años encima, aunque, o entra ahí viene la vieja de letra, ¿no? Y la mujer no tiene más de 35 años. Entonces, la práctica docente es aquello que configura conceptualmente nuestra identidad, el ser docente, el rol asumido e impuesto. Asumido porque tiene que ver con nuestro interés, nuestra vocación, nuestra formación. Impuesto porque es un rol social, es un rol laboral, es un rol sometido a un conjunto de normativas que tenemos que respetar, ¿no? Y esas normativas no son solo las normativas desde el campo laboral de los empleados de la administración pública, sino desde la cuestión académica es la normativa que tiene que ver con todo lo que impone las facultades y su universidad, a la cual
¿no es el que componen, en el marco normativo de cómo tenemos que funcionar los docentes. Entonces es un rol asumido e impuesto. Y por último, decía, las prácticas de enseñanza son aquellas que se producen en el momento en que yo cierro la puerta de un curso y se pone en marcha eso que se llama o que se denomina el currículum real. Todo aquello que planifiqué lo pongo en acto. Y ya vamos a ver cómo todo aquello que planifiqué, que pensé, que organicé, nunca se produce tal cual lo hemos imaginado y diseñado. Entonces, cuando el currículum real se pone en acto, que no es el currículum pensado, diseñado y previamente planificado, estamos asumiendo lo que teóricamente, nosotros conceptualmente se conoce como la práctica de enseñanza. Bueno, eso que en términos genéricos uno podría decir son las prácticas académicas, son aquellas que cada vez están más penetradas por la virtualidad. Están cada vez más, ¿no es cierto?, subordinadas a esta nueva galaxia de conocimiento. Y cuando digo subordinadas, no lo digo por una cuestión de que es una frase hecha. Acá voy a hacer una digresión. Ya saben ustedes que nuestros alumnos están mucho más educados por la galaxia de la imagen, por la sociedad, por la cultura, que por el saber formal. No sé si ustedes lo han escuchado a un técnico de fútbol que se llama Bielsa, ¿no?, que le decía a los periodistas que en estos momentos, ¿no?, quienes educan son los medios y quienes se han retirado o subordinado a ese proceso educativo es la familia y la escuela. Fíjense, un técnico de fútbol la tiene mucho más clara que muchos profesores del sistema educativo. Entonces, esas prácticas tienen que ver también con un proceso donde nosotros tenemos que ver cómo el sistema educativo ha ido perdiendo en esta carrera por cómo modelar las subjetividades con los entornos virtuales, con el mundo más mediático, no con, con esta nueva galaxia que es la llamada galaxia de la imagen, lo decía McLuhan ya hace mucho tiempo, en 1995, y la escuela, la universidad, los colegios como que han quedado secundarizados. Entonces, la pregunta es, ¿solamente tenemos que aceptar esa realidad como fatal o desde el lugar del sistema educativo, como el sistema educativo es un espacio de disputa, es un espacio de disputa cultural, comenzar a desarrollar un conjunto, ¿no?, de actividades, de mecanismos, etcétera, etcétera, para disputarle a la sociedad más mediática, para disputarle a la influencia cultural del mundo, ¿no es cierto?, globalizado, la formación intelectual, la formación actitudinal de los sujetos de la educación, ¿no? Entonces, en eso también las prácticas académicas, las prácticas docentes, tienen que ser sensibles, tienen que estar atentas a esa situación, porque eso tiene que ver con lo que dice abajo, relacionado al modo de comunicar e interactuar, ya no solo entre nosotros como docentes, sino con nuestros alumnos y con nuestros colegas y con todos aquellos que rodean el ambiente educativo. Y es lo que al final del parágrafo habla o enuncia como una nueva cultura académica que implica un llamado de atención, y fíjense lo que decía al principio, a esas prácticas de enseñanza tradicionales en las cuales nosotros nos hemos formado, y nos hemos formado incluso de modo empírico, ¿no? Porque hay que reconocer y hay que decirlo, uno de los graves problemas que tiene la universidad es que no forma profesores, forma especialistas. No, cualquier médico se para frente a una cátedra y da clase y no tiene formación docente. Cualquier contador se para frente a una clase y da su clase, como se dice, da su clase como si regalara algo y carece de formación docente, ¿no? Podemos pasar a la otra placa. Nos tomamos un minuto.
Comentando el parágrafo, ¿no es cierto? Es lo que decíamos al comienzo. Es imposible el aprendizaje si no hay comunicación. Y ya saben ustedes que dentro de las teorías de la comunicación hay distintas formas de comunicación. La educación tradicional es un proceso comunicativo sin feedback. Está mediado por lo que se llama la clase magistral. El docente emite su mensaje, pero no recoge, no trabaja devoluciones. Muchas veces desconoce si en una multitud, en un anfiteatro de 400 alumnos, su mensaje llega adecuadamente, ¿no?, al destino que se propuso. Todos sabemos que en un anfiteatro, a partir de la cuarta fila para atrás, es un misterio, sobre todo cuando se apaga la luz y se pasa un PowerPoint. Entonces, si bien el proceso, el aprendizaje está sujeto a un proceso comunicativo, ¿no?, el tema está en cómo discutimos los canales de comunicación a partir, y cómo tomamos conocimiento o cómo nos desayunamos, por así decirlo, que las tecnologías por sí mismas no transforman la comunicación ni tampoco facilitan el aprendizaje. Lo digamos de otra manera, en esta relación interactiva tan humana como es el proceso educativo, ¿no?, en esta relación pedagógica, que es la única relación humana mediada por el conocimiento, así lo decía Alfonso el Sabio en el siglo XIII, ¿no? No lo estoy inventando yo, él decía, la escuela es el único lugar donde el docente y el alumno se mediatizan a través de un saber. Es la única relación social diferente a toda otra relación social. La relación filial, la relación de pareja, la relación, ¿no es cierto?, entre distintos actores sociales. Entonces, en tanto la relación pedagógica está relacionada por el conocimiento, es su fundamento, su relación a través de un conocimiento, nosotros sabemos que las tecnologías solamente son muletas, solo son su soporte. Por eso dice, no transforman la comunicación y no facilitan de manera mágica el aprendizaje, ni garantizan el acceso al conocimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces, ¿no es cierto?, por más que nosotros apelemos a estas modalidades a distancia, la presencia del docente, aunque no sea una presencia interpersonal, es fundamental para darle sentido a ese proceso comunicativo. Para que ese proceso comunicativo no sea solamente un acto, no tipo robótico, donde yo pongo un conjunto de saberes, ¿no?, en un archivo y lo mando, y que sea lo que Dios quiera. Por eso, no facilitan el aprendizaje ni garantizan el acceso del conocimiento. Pero, lo dice ahí también muy bien, aunque nos resistamos a incorporarlas, están presentes. Y como es obvio, y como forma parte de una nueva galaxia, y como forma parte de un nuevo lenguaje, ¿no?, de nuestra interacción humana, social, epistemológica y cultural, están presentes y han venido para quedarse. Y tendremos que convivir con ello y tendremos que pensar, ¿no?, cómo se replantea la interacción, esa relación interpersonal dada por la presencialidad entre el docente y el alumno. Muchos especialistas, escuché algunas clases de algunos colegas, hablan de cómo esto pone en peligro la socialización secundaria, de cómo esta especie de retiro de la presencialidad pone, escuchaba un sociólogo de la educación que se llama Tamarit, que es muy interesante, decía esto, dice, potencialmente pone en peligro la socialización secundaria. ¿Y qué es la socialización secundaria? La socialización secundaria es el proceso de socialización que inicia el niño cuando abandona la cultura familiar, que es su espacio de socialización primaria, y donde se desarrollan los aprendizajes educativos fundamentales que van a grabar su personalidad a lo largo de toda su existencia, ¿no?,
es sustituido, decía, esa cultura familiar por un proceso de socialización secundaria que se conoce como cultura escolar. Y donde el niño, en vez de salir, supera lo que se llama las relaciones de consanguinidad primaria, con el padre, con la madre, con el tío, con la familia, e ingresa a un universo de socialización atravesado por un proceso que se conoce como de relaciones secundarias, donde ya las relaciones sociales no las establece necesariamente con sus parientes, ¿no es cierto?, y su consanguinidad, sino con aquellos sujetos que son extraños. Entonces el sociólogo de la educación decía, bueno, pero esta cuestión de la virtualidad pone en riesgo, pone, ¿no es cierto?, en crisis y en cuestión esa interacción humana, y que la cultura escolarizada la provee, que es el proceso de socialización secundaria, porque, y él también lo dice, me parece relevante, en la escuela no solo se aprenden saberes formales, sino y sobre todo se aprenden un conjunto de saberes actitudinales, ¿no? La escuela provee un conjunto de valores, un conjunto de comportamientos, de miradas sobre el mundo, que desde la familia obviamente no pueden darse. Bien, pasemos a la próxima placa. Y acá viene lo que decía anteriormente, nos tomemos un minuto y lo leamos. Bueno, si hemos terminado de leer, menudas preguntas, ¿no? Fíjense al final, la cuestión dice, ¿qué pasa con la interacción y la comunicación cuando el vínculo pedagógico está mediado tecnológicamente, ¿no? ¿Cómo recrear la experiencia vital? Esto que hablaba recién de la socialización secundaria, la experiencia vital de estar juntos personalmente, ¿no? Para aprender. Cómo enseñar y aprender en contextos virtuales sin perder la riqueza que le brinda el face to face, el cara a cara, ¿no? El encuentro humano. Esa dimensión humana del proceso educativo que, como decía, ¿no?, Tamarit, por ahí se pone en riesgo frente a la virtualidad. Bueno, todo esto creo que nosotros, como docentes universitarios, lo tenemos que pensar. Porque, como hemos dicho, no se trata de demonizarlo a esto, ni de transformarlo, ¿no es cierto?, en algo que es esencialmente peligroso, sino cómo todas estas modalidades de pedagogías en entornos virtuales las transformamos en una herramienta educativa apta y necesaria para una cultura, como la cultura en la que vivimos, que está progresivamente atravesada por la parafernalia más mediática. Pero además, ¿cómo hacemos también para, como le decía también recién, para que no demonicemos esto, ¿no? Esto como escuché yo muchas veces, no, la culpa la tiene la televisión. No, la culpa la tiene aquellos padres que permiten que el chico vea televisión o le prohíben que vean televisión. Hay que tomarse el trabajo de sentarse con nuestros hijos a discutir un programa de televisión. Hay que tomarse el trabajo de sentarse con nuestros alumnos y debatir las cosas que ven. Entonces, no se trata de demonizar ni de, ¿no es cierto?, condenar, porque es algo que ha venido a quedarse, y yo conozco muy pocas casas sin televisores, les aviso. Alguien decía, me acuerdo que había Eliseo Verón, es un comunicólogo muy importante, ya fallecido, decía, ¿no es cierto?, el televisor es el otro hijo que tenemos. Es esa caja boba que te instala, es el chupete electrónico que se te instala y que sirve mucho para disciplinar las conductas habituales de una casa. Si un chico está molestando mucho, le prendes el televisor para que se quede quieto.
o le conectas un jueguito para que se quede quieto, ¿no? Es el chupete bobo, pero ese chupete bobo solamente es bobo si los adultos no intervienen. Y acá, haciendo una especie de analogía con el proceso educativo, estas preguntas que se plantean al final, ¿no? ¿Qué pasa con la interacción y la comunicación cuando el vínculo pedagógico está medio tecnológicamente? ¿Cómo recrear la experiencia vital de estar juntos para aprender? ¿Cómo enseñar y aprender en contextos virtuales sin perder la riqueza que brinda el cara a cara? Son preguntas que las vamos a ir respondiendo, no solo a medida que avancemos con esto, porque yo les aclaro que proponerles a ustedes leer 9 módulos de textos seleccionados sobre el tema no nos hace que aprendamos, nos hace que comencemos a interesarnos sobre esta cuestión, porque además toda cuestión pedagógica, las ciencias de la educación son ciencias empíricas. Más allá de que sea una ciencia social, es una ciencia empírica, donde su teoría no está disociada de la práctica. Todo proceso educativo es empírico, en tanto lo tenemos que aplicar, tenemos que experimentar. Fíjense, nuestros colegios universitarios se llaman experimentales, todavía se siguen llamando experimentales, porque en el momento en que Horacio de Escola, y acá hago una digresión, creó los colegios universitarios dependientes de la universidad, tuvieron el rótulo de pilotos y experimentales. Acuérdense, algunos se siguen llamando experimentales, aunque ya no experimenten nada, aunque hayan sido ya carcomidos, ¿no es cierto?, por la monotonía, por haberse transformado en instituciones iguales a otros colegios. Porque esa es la realidad, no importa la digresión, de los colegios secundarios dependientes de la universidad. Pasamos al otro módulo. Ya quedan 2 nomás, así que les pido paciencia para que hagamos el café antes de la discusión. Nos tomamos un minuto. Y también, comenzando por el final, ¿no?, dice, el tema no está en las características, la cuestión, ¿no es cierto?, tecnológica, el diseño. La cuestión está en que en estas matrices, en estos entornos, ¿no?, en donde el docente adquiere importancia fundamental, en donde el docente se posiciona para establecer una relación más humana, más subjetiva, una relación que me permita a mí inferir a partir de la producción del alumno cómo es la respuesta de ese alumno, no solo en cuanto a lo formal del saber que tiene que contestar a través de un cuestionario, sino a partir de sus actitudes frente a ese proceso, dice, es a partir de la impronta que nosotros los docentes le damos a esa plataforma, a ese soporte, a través del seguimiento y orientación de los procesos de aprendizaje. Lo digamos de otra manera, esto es una cuestión ideológica, y lo dije al principio. Si yo diseño plataformas de formación como esta, ¿no?, que uno abundan en internet y que te dicen haga 3 cursos y sea, ¿no?, management de tal empresa, bueno, la orientación de los procesos de aprendizaje y el mismo seguimiento tiene un sentido mercantil, un sentido que tiene que ver con el mercado, un sentido que tiene que ver con la precarización del trabajo, con el individualismo, con el entretener, con el management y todo lo que ustedes quieran. Y eso no está mal en sí, es aunque uno no lo comparta, es una realidad de este tiempo. Pero también están, desde las plataformas virtuales y desde los entornos, ¿no?, las posibilidades de que nosotros le demos un sentido a ese proceso de formación. ¿Qué quiero decir con esto? No es automático. Y acá aparece una clave fundamental, la selección de los contenidos. ¿Cómo seleccionamos contenido? Nosotros ya hemos dicho que todo lo que sea
enciclopédico, todo lo que sea, ya no va. Y entonces aparece una palabra que se llama significatividad. Y esa significatividad no solo es relevante en su condición de ser el mejor conocimiento que se adecua a las circunstancias y al contexto, sino también por su posicionamiento. Entonces, ninguna tecnología, dice, por más sofisticada que sea, va a realizar el seguimiento y orientación de los procesos de aprendizaje. Y en esa definición, dice, es lo que la hace potente para la enseñanza. Esos criterios de definición, en esos criterios de definición, los docentes somos irreemplazables. Lo digamos a esto refiriéndonos al concepto de pedagogía tradicional y pedagogía crítica. Si a esto solo lo hacemos por una cuestión de cumplir, cuando tenemos un cuatrimestre hay que enseñarle, hagamos un paquete y se lo mandemos a los vagos y que Dios quiera. Total, yo ya cumplí con la formalidad, está todo bien, nos sacamos la culpa, no cobramos el salario de arriba. O este entorno nos replantea de qué manera podemos hacer que ese saber se vuelva un saber relevante, se vuelva un saber significativo, un saber formativo en la contingencia. Y ahí es donde interviene el docente. Entonces, para ir sacando, si quieren ustedes, una primera conclusión de este debate, en los procesos pedagógicos subordinados a entornos virtuales, la significatividad del saber opuesta a lo que se llama el enciclopedismo, el verbalismo, el memorismo y el universalismo es fundamental. Esto que se llama la significatividad contextualizada, un saber que sea útil por su relevancia cultural, porque tiene proximidad, porque se relaciona con las problemáticas inmediatas del sujeto, con las vivencias inmediatas del sujeto. Pasamos a la otra. Bueno, estamos en la penúltima. Nos tomamos un minuto. Bueno, esto es como un corolario de lo que veníamos diciendo y siempre que planteaba, ¿no es cierto?, que todo acto de enseñar es un acto dialógico y todo diálogo, decía, no es un encuentro entre personas que hablan formalidades, sino lo dialógico tiene que ver, decía Freire, con aquello que, en donde el que escucha se interesa en profundidad por todo aquello que le pasa al que habla con vos. No es buen día, ¿cómo estás? ¿Qué decir? El diálogo, decía él, es un encuentro de subjetividades, es un encuentro de ilusiones, es un encuentro de fantasía, es un encuentro de todo aquello que nos preocupa del otro y a la vez esa relación, como es biunívoca, se transforma en una, como decíamos al principio, en una construcción de un saber. Ni yo le impongo lo que creo legítimo, ni el otro elabora ese proceso a partir de mi imposición, sino a partir de una relación dialógica que se opone totalmente al concepto de educación bancaria, ¿no? Porque el fenómeno de la educación bancaria también se está dando, y en esta facultad y en todas las facultades, de acuerdo a los registros que tengo, en nuestra facultad de Filosofía y Letras, sobre todo donde leemos tanto, tantos libros hay, el problema que tenemos es la cantidad de información que a través de estos soportes pretendemos volcarle a los chicos. Ya saben ustedes que Martín Fierro decía, en vez de mejor que aprender mucho es aprender lo bueno, ¿no? Él no lo había leído a Piaget, pero sabía. Es mejor aprender aquello que es bueno antes que aprender aquello que es mucho. Entonces,
Ese tema es un tema fundamental que nosotros nos tenemos que plantear cuando volvemos a Freire. Dice, involucra volver presente el mundo para la conciencia en un acto colectivo en la intercomunicación. El uso que podemos hacer de las nuevas herramientas en esa intercomunicación es lo que decíamos recién, es ponerle atención a sus posibilidades. Y si solo sirve para reproducir las prácticas, bueno, pierde su sentido. Entonces, la universidad, el grado, nosotros, como supuesta masa crítica de la sociedad, así al menos lo dice Leonardo Boff, ¿no? Perderíamos una oportunidad si no aprovechamos la pandemia para reflexionar y aprender, para plantearnos los problemas que tenemos y ver en este marco de incertidumbre cómo lo mejoramos. No solo para atravesar el marco de incertidumbre, sino para que ese marco de incertidumbre se transforme en un hecho fundacional donde enfrentar a la crisis suponga modificar cosas, construir cosas nuevas, adecuarnos, como dice Piaget, a este nuevo entorno que nos va a exigir mucho más, si es que salimos, de lo que era esa anormalidad no normal que vivíamos antes de que se desate la pandemia, ¿no? Entonces, detenerse a pensar y ser capaces de imaginar otros desarrollos posibles con los recursos digitales es el principal desafío. Y como dice al final, educar es tomar riesgos. Pasemos a la otra placa, Nancy, por favor. Bueno, a modo de conclusión, como lo dice también la pedagogía crítica, su relación con la práctica es inescindible, por lo tanto no podemos quedarnos solo en un discurso reflexivo, en un discurso con un fuerte tono ideológico, pedagógico, cultural, ¿no? Y que nos remite a la problemática educativa actual, sino también pensar en un marco metodológico mínimo, en un marco metodológico procedimental mínimo que acompañe este proceso conceptual, estas pautas conceptuales que hemos desarrollado. Dice, corresponde cerrar estos enunciados, lo voy a leer en voz alta para que lo compartamos de otra manera a las conclusiones, ¿no? Corresponde cerrar estos enunciados con un conjunto de sugerencias respecto al itinerario metodológico a seguir en nuestras prácticas de enseñanza virtuales en el grado universitario de la FAU-UNT. Desde ese lugar, las recomendaciones, aclaro, son recomendaciones, sugerencias, propuestas para debatir, para ampliar. Además, como yo les digo ahí, les voy a poner un ejemplo de cómo se diseña un módulo, porque además, si algo tenemos que saber, que una de las opciones más válidas o que más se utiliza por su simpleza y por su elaboración con recursos mínimos es lo que se llama la estructura modular del proceso, ¿no?, de transmisión del saber en entornos virtuales, ¿no? Entonces, uno dice, recuerden, lo hemos dicho varias veces, que la significatividad de la enseñanza, opuesta al enciclopedismo, ¿no?, al verbalismo, diría, al universalismo, es fundamental en esta propuesta. La palabra significatividad adquiere un valor muy importante en este tema. 2. Para ello, dice, los programas de contenido deben reformarse. Yo creo que una gran tarea que tenemos por delante, o que tienen por delante las cátedras, es en este marco replantear su oferta de contenidos. Bueno, pero ¿cómo? ¿Cuál es el modo? Bueno, nosotros tenemos 2 prescripciones curriculares que ya no solo son institucionales de la facultad o de la universidad, son institucionales desde el sistema educativo nacional, desde la dimensión política del Estado que sostiene las universidades públicas y pauta los saberes mínimos o los llamados saberes socialmente necesarios que tiene que cumplir todo aquel que se gradúa, ¿no?, en una carrera universitaria. Entonces dice, ¿cómo deben reformarse esos contenidos? Seleccionando sus saberes curriculares y acotándolos a partir de los contenidos mínimos del plan de estudio.
Nosotros tenemos que ir a los contenidos mínimos del plan de estudio. Son los que aprobó el Ministerio de Educación de la Nación, son los que aprobó la CONEAU, son los que aprobó el Consejo Superior, cuando, ¿no?, se legitima y cuando se establece la vigencia de un plan de estudio. Pero también teniendo presente, dice, al mismo tiempo, las incumbencias profesionales, en este caso, del arquitecto. ¿Qué quiere decir esto? No solo, digamos, qué es lo que tiene que aprender un chico cuando transita, sino como cuáles son sus saberes de salida. Son 24 las incumbencias. Entonces, en esa relación entre incumbencias y contenidos mínimos está la clave para orientarnos en el proceso de selección, de recorte y para acotar los contenidos y transformarlos en significativos a la hora de establecer este prerequisito para trabajar con entornos virtuales. No podemos agarrar el programa ese que tenemos gigante y creer que eso lo ponemos en una computadora y lo transmitimos mágicamente, ¿no? Cuando hablamos de significatividad, hablamos de algo concreto. Por supuesto que es un trabajo, por supuesto que es una reflexión, por supuesto que van a significar debates, por supuesto que es bueno que haya encuentros transversales entre primer año, las cátedras de primer año, segundo año, tercer año, las cátedras de taller para discutir este tema. Pero ¿saben qué, colegas? Sin querer estamos reformando, estamos metiéndole la mano, como se dice vulgarmente, a este grado que, como ustedes saben, hace mucho que ha entrado en una decadencia irremisible. La universidad no solo ha cumplido un siglo, y es valioso lo que aconteció en 1918, pero esos postulados tienen que actualizarse. Esos postulados espiritualistas y antipositivistas de la reforma universitaria del 18 con respecto al conocimiento urge su actualización. ¿Y cómo se sugiere trabajar esos saberes? Dice, se sugiere trabajar con módulos de contenidos secuenciados, puntuales y correctamente diseñados respecto a temas, actividades, recursos, bibliografía e imágenes. Se mostrará uno de ellos, yo voy a poner a modo de ejemplo de cómo estamos trabajando, no porque quiera ser autorreferencial, eso yo particularmente odio y me da, pero en la escuela normal estamos trabajando con un sistema modularizado para la formación del magisterio y en otras universidades también. Yo voy a poner uno a modo de ejemplo para que vean, para que ustedes se guíen nada más, en cómo se diseña un módulo. Un módulo que tiene, ¿no es cierto?, saberes, tiene, o sea, contenido, tiene actividades, tiene recursos y tiene sugerencias de acción. Y al mismo tiempo tiene un paquete bibliográfico, ¿no?, bastante acotado que hace que el alumno en ese circuito trabaje. ¿Por qué? Porque se supone que ya ha trabajado previamente todo un proceso de lectura, todo un proceso de clases grabadas, todo un proceso de haber visto películas, todo un proceso previo que lo lleva al módulo. El módulo es como aquello que cristaliza el proceso de enseñanza o de aprendizaje a distancia. Pasemos a la placa siguiente. Si en ellos, dice, se utiliza el recurso de la clase grabada, digo esto porque ustedes han visto que hay un montón de formatos para grabar clases y todo lo demás. En cualquier formato, la misma no puede pasar los 40 minutos de extensión. Es una locura ponerse a... ¿Quién se sienta 2 horas en una pantalla, no? Eso es una locura. Lo digo así porque eso también apareció en muchas de las demandas, de los reclamos, no solo acá, en otros lugares, de las clases tienen que ser una cuestión, como dice Piaget, ¿en qué momento decae la atención del muchacho? A los 40 minutos. Porque por eso las horas cátedra son de 40 minutos.
porque está comprobado que la llamada inteligencia, ¿no es cierto?, la atención flotante que se llama desde el discurso de la psicología genética, comienza a decaer a los 40 minutos. A los 40 minutos el changuito se empieza a distraer, se empieza a mover, le empieza a picar, ¿no es cierto?, la garganta, empieza a toser, le agarra la mano a la compañera de la parva. Si se utilizan videos, los famosos videos de YouTube, y tienen que ser también breves, eso de 20, 25 minutos ya es un escándalo. La idea es que sean videos de 12, 13, 15 minutos, bien puntuales. Se considera que el cuestionario, con no más de 5 consignas, no 50 preguntas, o un ensayo breve, de 5 carillas, de 5 hojas, perdón, son las mejores formas de procesar el conocimiento, salvo, ¿no es cierto?, todo lo relacionado a taller, porque no sé si ustedes se han dado cuenta que hice muy poca referencia a taller, porque tampoco quiero incursionar en cuestiones que no conozco profundamente. No creo que hay que construir también dentro de los entornos virtuales y de la pedagogía crítica la forma en que se puede o se debería trabajar en taller. Y ahí creo, anticipándome un poco, que la semipresencialidad puede ser el medio más adecuado para trabajar esta cosa, ¿no? Bueno, eso sería lo que propongo para que debatamos, y creo que, como les decía, que lo único que hemos hecho es nada más que abrir una puerta. Entiendo que hay 3 cuestiones que quiero remarcar antes de cerrar, y que ya no solo es una cuestión pedagógica en cuanto al proceso de transmisión, construcción, ¿no?, y elaboración del conocimiento, sino son las 3 cosas que no quiero dejar de repetir. Primero, esto ha llegado para quedarse y la universidad tiene que pensar seriamente en formar educadores a distancia. Aclaremos, una cosa somos nosotros, que no hemos formado, y hasta por ahí nomás en la presencialidad, porque como yo les dije, somos especialistas, pero no profesores. Y otra cosa es formar docentes que sean educadores a distancia. Yo he tenido una materia en mi carrera que se llamaba Educación en contexto no presencial. Y les voy a decir, colegas, no es travesear con una computadora, ¿no? El educador a distancia además utiliza un conjunto de recursos, desde la radio, desde la televisión, desde internet, un conjunto de soporte que los tiene que conocer. Segundo, desarrollar, dice, infraestructura, esto también lo he sacado de las encuestas, para una conectividad eficiente en la UNT y en la sociedad. ¿Saben la cantidad de reclamos que tengo yo de mis alumnos de filosofía y letras? Dicen, profesor, yo no tengo buena señal donde vivo. Profesor, tengo un solo teléfono en la familia. No puedo estudiar yo del teléfono porque no tengo computadora. Y ahí entramos a otra dimensión de la cuestión de la educación a distancia. Y por último, ¿no?, se impone, es necesario, es fundamental que los decanos, es fundamental que el Consejo Superior se replantee en serio la cuestión de una UNT virtual, ¿no?, con una sede central, como era el viejo proyecto que nos plantearon estos 2 arquitectos, ¿no?, estos 2 colegas arquitectos, en el sur tucumano. ¿Por qué? Ya no solo por la pandemia, por el desplazamiento, por la cuestión del tráfico, por la cuestión de la masividad. Es inhumano darle clase a chicos que son 400, que se amontonan en un anfiteatro, que escuchan la mitad, que algunos se van yendo. Hay que arbitrar otras maneras. Y lo último que quiero decir es que, ¿por qué no es liviano esto de la formación y la cuestión de la educación a distancia? Porque también en las cátedras, y eso lo recomiendan, ya voy a ver si consigo el documento de la Universidad de Valladolid, donde el documento plantea de que la cuestión de la pedagogía, de la educación a distancia, tiene una serie de cuestiones operativas claras. Primero, los profesores son profesores. Los profesores tienen que dedicarse a los contenidos. Los profesores tienen que dedicarse a las estrategias didácticas.
tienen que dedicarse a la bibliografía. No son diseñadores, no son operadores mediáticos, no son operadores informáticos. Cuando vos haces todo eso, el teletrabajo se transforma en teletrabajo esclavo. Lo digamos de otra manera, es fundamental la distribución de las funciones, la distribución de las tareas, la distribución de las obligaciones para hacer mucho más eficiente esta plataforma, esta modalidad, como ustedes quieran llamar. Muchas gracias y abrimos la discusión, obviamente. Muchas gracias, Daniel. La verdad que clarísimo, sumamente interesante y como siempre, en lo personal, un placer escucharte.